Bien, ahora vamos a resolver el siguiente problema de cinemática de movimiento rectilíneo que dice esto. Vamos a leerlo. Los carros A y B se mueven en carriles adyacentes de una autopista y en t igual a 0 tienen las posiciones y velocidades que se muestran en la figura, en esta figura de acá. Si se sabe que el automóvil A tiene una aceleración constante de 1.8 pies sobre segundo al cuadrado y que B tiene una desaceleración constante de 1.2 pies sobre segundo al cuadrado, determine A. ¿Cuándo y dónde A alcanza a B? B. La rapidez de cada carro en ese instante. Entonces, vamos a resolver el problema. Bien, antes de comenzar con el apartado A, lo primero que hay que hacer es convertir estas dos velocidades en unidades de pies sobre segundo para que sea compatible con todas las demás unidades que tenemos en el problema. Entonces, teniendo en cuenta que una milla es igual a 5.280 pies y una hora es igual a 3.600 segundos, entonces hacemos estas operaciones, 24 millas por hora, y ponemos la equivalencia, donde ponemos las millas en el numerador para que se cancelen acá milla con milla y quede en el numerador solamente pie, y tenemos hora arriba para que cancele la hora de abajo y quede en el denominador segundo. Es decir, que la velocidad inicial de A, que nos da inicialmente que 24 millas por hora, eso es igual a 35.2 pies sobre segundo expresado en esta unidad. También la velocidad de B, haciendo el mismo proceso donde se cancela hora acá y milla acá, 36 millas por hora es lo mismo que 52.8 pies sobre segundo. Entonces vamos a anotarlo en un lado para realizar el problema. Bien, ya tenemos las velocidades acá expresadas en la unidad que le queríamos, entonces vamos a proceder con el apartado A. Muy bien, en el apartado A nos pide determinar en qué momento y en qué lugar A se encuentra con B, en qué momento estos dos vehículos tienen la misma posición. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Escribimos las ecuaciones de posición para cada vehículo y las igualamos. Y de allí vamos a despejar el tiempo y luego ese tiempo lo sustituimos en una de esas dos ecuaciones de posición y tendremos entonces el lugar donde se encuentran. Vamos a hacerlo más despacio. Vamos a empezar entonces con el apartado y vamos a hacerlo despacio para que se comprenda bien. Vamos a sacar la ecuación de posición para A. Muy bien. Sabemos que A lleva un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde su aceleración, la da el problema, 1.8 pies sobre segundo al cuadrado. Y necesitamos sacar una ecuación para su posición que nos relacione el tiempo en que dura su movimiento y también la velocidad inicial, que es un dato que nos está dando el problema. Entonces esa ecuación es la siguiente. La posición final de A es igual a la posición inicial de A más la velocidad inicial de A multiplicada por el tiempo que dura el movimiento más un medio de la aceleración de A por el tiempo que dura el movimiento al cuadrado. Esa ecuación es la ecuación de posición para el carro A. Entonces vamos a sustituir acá los datos que tenemos. Si ponemos el origen de este problema acá, 0,0, entonces el carro A se encuentra en ese instante que estamos viendo acá en el origen. Es decir, que su posición inicial es igual a 0. O sea que podemos hacer que esto sea igual a 0. Y tenemos que su posición final, que todavía no la sabemos, va a ser igual a su velocidad inicial, que expresada en pies sobre segundo es 35.2 pies sobre segundo multiplicada por el tiempo. Es decir, que es 35.2 t más un medio de la aceleración de A por t al cuadrado. La aceleración de A es 1.8 pies sobre segundo al cuadrado, y como es un medio multiplicado por 1.8, eso es igual a 0.9 por t al cuadrado. Y acá tenemos la ecuación de posición para el vehículo A. Vamos a hacer lo mismo, pero para B. Bien, vamos a plantear esta misma ecuación. Tenemos que la posición final de B es igual a la posición inicial de B más
la velocidad inicial de B multiplicada por el tiempo que dura su movimiento más un medio de la aceleración de B multiplicado por el tiempo al cuadrado. Vamos a sustituir todo lo que tenemos de esta ecuación. Tenemos que la posición de B va a ser igual. La posición inicial de B vemos que está en 75 pies desde el origen, es decir, que acá tenemos en posición inicial 75 más su velocidad inicial es de 36 millas por hora, que la convertimos y es igual a 52.8 pies sobre segundo. Tenemos 52.8 por t multiplicado por el tiempo, y luego tenemos un medio de su aceleración inicial, que es igual a negativo 1.2. Negativo porque el problema indica al principio que este carro está desacelerando, su velocidad está disminuyendo, por lo tanto esta aceleración es negativa, 1.2 negativo, y eso multiplicado por el tiempo al cuadrado. Y si desarrollamos este producto, acá esa ecuación de posición se convierte en esto. La posición de B es igual a 75 más 5.8 por t, 52.8 por t, y eso multiplicado menos por más me da menos, y un medio por 1.2 me da 0.6 t cuadrado. Y aquí tenemos la ecuación de posición para el vehículo B. Vamos a rodearla. Bien, ya teniendo aquí las dos ecuaciones de posición para el vehículo A y el vehículo B, vamos a igualar XA a XB para despejar de allí el tiempo. Vamos a hacer que estas dos posiciones sean iguales y así tendremos el tiempo para el cual las posiciones de ambos vehículos son iguales, es decir, cuando A alcanza a B. Entonces escribimos la ecuación para la posición de A. Todo esto lo copiamos igual y lo hacemos igual a XB. Del otro lado de la igualdad escribimos todo esto igual. Y lo siguiente que haremos ahora es pasar todos estos términos de este lado de la igualdad hacia el otro lado para tener una ecuación bien familiar que podemos resolver. Copiamos esto idéntico, 75 positivo pasa negativo, 52.8t positivo pasa negativo, 0.6 negativo t cuadrado pasa positivo. Y como quité todos los términos de este lado, esto es igual a 0. Y lo siguiente es agrupar términos semejantes. Podemos hacer esta operación acá y podemos hacer esta operación acá. Si hacemos eso, nos queda lo siguiente: 1.5 t cuadrado menos 17.6 por t menos 75, y que eso es igual a 0. Esa es la ecuación que tenemos que resolver para obtener el tiempo en el cual estas dos posiciones son iguales. Aquí tenemos la ecuación de segundo grado que tenemos que resolver y vamos a resolverla utilizando la fórmula general de la ecuación cuadrática. Tenemos que t, 1,2 es igual, sabemos que es menos b y b es este coeficiente de acá, o sea que tenemos menos negativo 17.6 más o menos la raíz de b al cuadrado, o sea que es menos 17.6 al cuadrado menos 4 por a es 1.5 por c, que es menos 75. Esto está dentro de la raíz y eso todo está dividido entre 2 por a, y a es 1.5, o sea que tenemos esto. Las soluciones para esto que tenemos acá son las siguientes. Estas dos soluciones, las soluciones de esta ecuación cuadrática, ¿cierto? 15.05 segundos y negativo 3.32 segundos. Entonces, ahora nos preguntamos, tenemos dos respuestas, pero nos piden en qué tiempo, un solo tiempo en el cual estos dos vehículos se encuentran. Entonces, inmediatamente podemos descartar esta solución, la negativa, porque el problema nos dice
que se empieza a analizar el movimiento luego de t igual a 0. Entonces no hace sentido dar un tiempo negativo. Esta respuesta es insignificante, por lo tanto el tiempo para el cual estos dos vehículos se encuentran es igual a 15.05 segundos. Y ya, una vez que tenemos el tiempo, o sea, ya tenemos cuándo A alcanza B, entonces lo que tenemos que saber es dónde A alcanza B. Tenemos dos ecuaciones de posición y cualquiera de las dos en que sustituyamos este tiempo vamos a tener el lugar donde A alcanza B. Vamos a sustituir el tiempo en la primera ecuación porque se ve más cómoda, tiene menos términos. Entonces tenemos que la posición donde A alcanza B es igual a 35.2 multiplicado por el tiempo, que es 15.05 segundos, más 0.9 por 15.05 al cuadrado. Entonces tenemos que esto acá es igual a 733.61 pies. En esta posición es que ambos carros se encuentran. Entonces tenemos que ya tenemos las dos respuestas para el apartado A, el tiempo en el que se encuentran y el lugar donde se encuentran. Bien, las respuestas que obtuvimos en el apartado anterior las anoté por aquí, por si acaso las necesitamos en el apartado B que vamos a resolver ahora, que nos piden la rapidez de cada carro en ese instante donde ellos se encuentran. Entonces ya tenemos el instante donde se encuentran y podemos utilizar ese tiempo en una de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a poner apartado B y vamos a poner para el carro A. Tenemos que para el carro A lo siguiente, tenemos que su velocidad final es igual a su velocidad inicial más la aceleración que lleva por el tiempo que dura ese movimiento. Entonces todo esto de acá lo conocemos, vamos a sustituir la velocidad final es igual a la velocidad inicial de A, que la tenemos acá, 35.2 pies sobre segundo, más la aceleración que lleva A, que es igual, la tenemos acá, 1.8 pies sobre segundo cuadrado multiplicado por el tiempo que dura ese movimiento, y el tiempo es este que tenemos acá, ese es el tiempo donde se encuentra, y tenemos 15.05. Entonces vamos a poner todo esto en la calculadora, vamos a ver cuál es la velocidad final de A. Bien, encontramos que la velocidad final de A es igual a 62.29 pies sobre segundo. Entonces vamos a señalarlo y seguimos con B. Vamos a hacer lo mismo para el vehículo B. Entonces tenemos para B, vamos a ponerlo por acá. Vamos a utilizar esta misma ecuación pero para el vehículo B. Tenemos que la velocidad final de B es igual a la velocidad inicial de B más la aceleración que lleve B por el tiempo que dura ese movimiento. Entonces todo esto lo conocemos también. Tenemos que la velocidad final de B es igual a la velocidad inicial de B y la tenemos por acá, 52.8, más la aceleración que lleve B y la tenemos por acá, negativo 1.2. Recordemos que el vehículo B desacelera, 1.2 por el tiempo que dura el movimiento, que es 15.05 segundos. En este tiempo es que se encuentran. Cuando ponemos todo esto en la calculadora vamos a ver qué velocidad final obtenemos para B. La velocidad final que encontramos para B es igual a 34.74 pies sobre segundo. Y ya tenemos ambas velocidades, vamos a señalarla y ya terminamos el problema. Encontramos en el apartado A el tiempo en el que se encuentran y en el lugar donde se encuentran, y acá en el apartado B encontramos las velocidades que llevan en ese instante donde se encuentran, y aquí termina este problema.